malaria siempre, malaria está muy bien en ese sentido, el INS sí lo tiene muy bien tipificado, o sea, malaria está muy bien, las normas están muy bien hechas, la mayor parte de las normas, y les permite un muy buen trabajo, y la medicación en las zonas malarógenas siempre está a disposición. La malaria en el Perú fundamentalmente por suerte es, ¿no?, Avivax, ¿no?, por suerte es Plasmodium vivax, y Falciparum tiene un pronóstico más precario, pero generalmente es zonas muy altas de la zona de Loreto donde suele haber algo de Falciparum, ¿no? Fundamentalmente malaria, si no recibe tratamiento, es una enfermedad casi mortal, ¿no? Generalmente con mucho compromiso visceral, ¿no?, cuando no existe tratamiento. Entonces van a encontrar pacientes que no te reciban tratamiento también, especialmente aquellos que vayan a selva fundamentalmente. La malaria generalmente tiene un periodo de incubación largo, mucho más largo que otras enfermedades, puede ir entre varias semanas, entre una semana hasta 4 o 5 semanas, un periodo de incubación. Y generalmente el paciente, ¿no?, desarrolla, la clínica más frecuente es la cefalea. La cefalea se ve en el 100% de los pacientes. O sea, una malaria sin cefalea es muy difícil que sea malaria, ¿no? Obviamente, el periodo de lo que es lo clásico, que es el calambre, ¿no? O sea, lo que es el periodo fundamentalmente, lo que es el episodio febril, que suele ser, más que un episodio, suele ser un ataque febril, porque es fiebre muy alta, con escalofríos y sudoración intensa, y que suele tener un patrón recurrente, ¿no? En el Vivax es 48 a 72 horas, dependiendo del tipo de Plasmodium, el episodio febril va a ir variando, pero en el tiempo lo que más prevalece, ¿no?, siempre, o sea, dentro de la sintomatología, es la cefalea. La cefalea suele ser muy continua y persistente en el 100% de los pacientes. Entonces, como decíamos, Perú es una zona endémica, ¿no? El 75% del territorio es considerado zona de riesgo, pero ojo que zona de riesgo es una cosa, y que habría que ver qué casos han tenido su zona. Antes de viajar, siempre traten de averiguar en la oficina de epidemiología. Es bien fácil de averiguar cuáles han sido los reportes que han tenido en el último año o en los últimos 2 años, para que sepan si han tenido malaria, ¿no? Y los pacientes, como decíamos, terminan siendo la misma fuente. Hay un periodo de transmisibilidad que tienen los pacientes que va de 30 a 45 días, ¿no? Entonces, Falciparum, son pocos los casos, en realidad no son muchísimos, pero no tiene una tendencia a incrementarse, y fundamentalmente está muy localizado en la zona de Loreto, ¿no? Está muy localizadas en la zona de Loreto, que creo que ustedes no participan para esa zona, ¿no? Me parece que Loreto no entra en la zona de Lima, así que está muy localizado en esa zona, fundamentalmente. De la susceptibilidad, ¿quiénes no hacen malaria? Generalmente el moreno, el negro, ¿no?, es el que está protegido genéticamente, digamos, para hacer malaria. Bueno, le tocaba la mala suerte de tener más diabetes, más hipertensión, tenía que salir bien en algo, ¿no? Ese también es el asunto. Definitivamente, como etnia negra, es bien resistente al Plasmodium vivax. Al Plasmodium vivax tiene mucha resistencia que hay que tener en cuenta, ¿no? Y los factores de riesgo, fundamentalmente, las zonas de regadíos, las zonas donde hay criaderos, donde se puede dar criaderos de larvas, que son las zonas generalmente donde se almacena el agua, son las zonas de mayor probabilidad, ¿no? Y no existe inmunidad post-enfermedad, o sea, el paciente puede tener varias veces, ¿no?, conforme se vaya contagiando. No existe vacuna, como habíamos dicho, y la tasa de letalidad fundamentalmente está en el Falciparum, porque hay muy buena respuesta en el Vivax. O sea, la tasa de letalidad es relativamente baja, 0,1%, pero está fundamentalmente en el Falciparum, no en el Vivax. Entonces, ¿cómo definen el caso? Toda persona con fiebre, escalofrío y cefalea, ¿no? Fundamentalmente esto, obviamente el malestar, como ven ustedes, fiebre, escalofrío, que es el episodio, ¿no?, el episodio éctico, ¿no? El episodio éctico es fiebre, escalofrío intenso. Incluso fiebre, escalofrío
y después de eso generalmente queda con dolor muscular por las contracciones, entre comillas, del escalofrío, y cefalea, ¿no? Y cefalea. Incluso el paciente puede llegar a hacer rhabdomiolisis, ¿no? Si uno de dosara CPK a estos pacientes, suelen elevar post efecto, porque generalmente la contracción muscular en el escalofrío es muy intensa, ¿no? Entonces eso es lo característico de esta enfermedad, ¿no? Malestar general y estar en zona expuesta. La confirmación se hace por gota gruesa, ¿no? Fundamentalmente sigue siendo el método de confirmación, ¿no?, más frecuente, ¿no? Hay las zonas endémicas, las zonas más activas de malaria tienen todo un sistema para uno poder enviar las muestras, ¿no?, y poder tener confirmación, y estas generalmente se envían a un laboratorio de INS para llevar una confirmación de tipo microbiológica, ¿no? Entonces, confirmado, generalmente el caso, hay que observar si el paciente hace deterioro del estado de conciencia, que eso le daría lo que es gravedad de enfermedad, o sea, sospecha de falciparum, si hay deterioro del estado de conciencia, ver si el paciente está anémico, fundamentalmente, y también el reporte de la parasitemia, si es elevada, y si hay algún signo de daño orgánico múltiple, ¿no? Si hay un signo que pueda darse en paciente con como insuficiencia renal, cardiovascular, falla hepática. A veces la ictericia se puede presentar en alguno de estos pacientes. La muerte por malaria, como decíamos, generalmente no es muy frecuente, se ve básicamente por falciparum y tiene que ser reportado generalmente con confirmación de laboratorio, o sea, no con sospecha. O sea, toda muerte por malaria tiene que ser reportada, pero con confirmación laboratorial fundamentalmente, ¿no? Y el fracaso terapéutico fundamentalmente en pacientes, ¿no?, que tienen deterioro a pesar del tratamiento con los antimaláricos, dentro de los 14 días de inicio del tratamiento el paciente no haya tenido respuesta. Entonces el paciente, si no ha tenido después de 2 semanas de tratamiento respuesta, entonces uno puede hablar de que hay un fracaso terapéutico e intentar otra escala como hacer el tratamiento. Entonces los signos y síntomas, como ya hemos reflejado, el más importante de ellos es obviamente la fiebre éctica que presenta el paciente, pero de ellos la cefalea siempre es una característica en la malaria, ¿no? Y los paroxismos, la cefalea y los demás, que son la mialgia, la artromialgia, ¿no?, que es la tos y la fatiga que puede dar incluso en estos pacientes. Entonces, la mayoría de los pacientes, ¿no?, como decíamos, no hay nada específico en el examen. Lo que más se va a encontrar es anemia. Algunos pacientes hacen anemia y algunos pacientes pueden presentar también ictericia, que es más raro, ¿no?, más raro, pero se puede encontrar. Y bueno, y el trastorno de sensorio en lo que se hagan falciparum, ¿no? Y algunas anomalías en el paciente cuya enfermedad tiene más de 30 días, puede haber algunas complicaciones ya de tipo metabólicas, acidosis, edema, ¿no?, algunos problemas renales que uno puede ver en estos pacientes. Como decíamos, el diagnóstico fundamentalmente de campo es la gota gruesa y el frotis, y el inmunológico, que son pruebas rápidas que generalmente se envían a los laboratorios de referencia. Generalmente cuando uno hace una prueba tienen ustedes ahí un procedimiento, no un flujograma. Si la gota gruesa es positiva, tienen que enviar una muestra para que se haga la confirmación inmunológica en el laboratorio de referencia, ¿no? ¿Con quién hay que hacer diagnóstico diferencial? Fundamentalmente dengue, que es otra enfermedad febril, aunque el dengue tiene un periodo más corto, también hay bastante mialgia, ¿no?, y la fiebre es diaria, ¿no?, generalmente no tiene periodos de 2 o 3 días. La fiebre amarilla también al inicio es muy febril con mucha mialgia, pero tampoco tiene esta característica éctica. Las hepatitis, acuérdense que hay zonas que son endémicas de B, ¿no? Las zonas endémicas de B son fundamentalmente Ayacucho, Andahuaylas y algunas zonas de Ceja Selva también al norte, Cordillera de Cóndor, toda esa zona también son zonas endémicas de B, ¿no? Hay zonas en el Perú de B, yo no les recomendaría ir por ahí realmente, porque he visto muchos colegas que cuando han estado por ahí, no, obviamente ya sabemos cómo se deben haber contagiado, pero definitivamente es 100% de la población. Hay zonas de Andahuaylas que tiene el 100% de la población portadora, entonces eso hay que tener en cuenta también
¿no? Eso no se ha hecho mucho. Los programas de vacunación han sido muy intermitentes. O sea, si se hubiese seguido el programa de vacunación del año 2006, hoy en este momento tendríamos todas esas zonas casi libres, ¿no? Pero ha sido muy intermitente, ¿no? Se vacunó 2 años, se abandonó después, nuevamente se reinició hace 2 años. Me parece que este año también se programó, entonces eso lo van a ver ustedes in situ, ¿no? Y esas sí son zonas, no sé, que probablemente que vayan a ver fundamentalmente lo que es hepatitis. La hepatitis en realidad no produce mucha fiebre, no suele producir más que los primeros 3 días, pero de todas maneras siempre la ictericia es lo que a veces uno puede hacer como diagnóstico diferencial en las zonas endémicas, porque muchos de estos pacientes con malaria a veces hacen ictericia cuando no han sido tratados a tiempo, ¿no? O sea, en la evolución de la enfermedad el paciente puede comenzar a hacer visceromegalia, ictericia importante. La influenza, que generalmente el paciente puede hacer básicamente por contacto externo, ¿no? Con el paciente que sale de su zona. La brucela no se ve hoy en día mucho, pero la brucela también es una enfermedad, acuérdense que muy febril, ¿no? Muy febril, y que también puede producir, ¿no? Puede producir cuadros de fiebres écticas, de infección urinaria, la leptospira, que también hemos visto en la zona, ¿no? Que vamos a describir después, y la enfermedad de Carrión, que también puede coincidir en algunas zonas, ¿no? En algunas zonas, acuérdense que Carrión se da entre 1000 y 3000 metros, básicamente, ¿no? Entre 1000 y 3000 metros es donde se suele dar Carrión. Entonces el tratamiento pasa fundamentalmente por la cloroquina, la hidroxicloroquina, la tableta 250, que en realidad, acuérdense que esto lo usamos en muchos sitios. Esto no es difícil de conseguir, ¿no? En los hospitales lo usamos en artritis reumatoide, lo usamos en LES, porque acuérdense que es un remisor de enfermedad. La cloroquina es un remisor de la enfermedad. Y el esquema clásico de 3 días, ¿no? De 4 tabletas de Dimir, ¿no? Y fundamentalmente la primaquina como alternativa, ¿no? La primaquina como alternativa. Entonces, esto en adultos y el esquema en niños. Eso es en 7 días la primaquina. Y para falciparum, ¿no? Se usa sulfadoxina, primetamina y el artesunato, ¿no? El artesunato es lo que se está usando hoy en día fundamentalmente, ¿no? El artesunato es lo que se está usando más en estos pacientes, que es una droga de investigación interesante porque no hacía tiempo que no se hacía investigación en esta área, pero el artesunato sí es una droga de investigación sudafricana muy bien definida, que es lo que se está usando hoy en día preferentemente en el país. Se puede incrementar, especialmente en falciparum, se recomienda eso, incrementar ¿cómo se llama? La capacidad, ¿no? La capacidad del tratamiento, o sea, la efectividad del tratamiento o tratar de evitar la resistencia, sumando doxiciclina, que es uno de los que más se utiliza. Por eso les decía, la doxiciclina tiene efectos interesantes también como antiparasitario en algunos casos. Le combinar, ¿no? El tratamiento de fondo con doxiciclina, precisamente se utiliza esto en falciparum, ¿no? Tratando de evitar la resistencia. O en zonas, entonces muchas veces se recomienda en zonas donde se ha registrado resistencia al tratamiento. Entonces, en zonas donde se registra resistencia, uno le dicen, acá hay pacientes que han fracasado, entonces súmale doxi, ¿no? Súmale doxiciclina por 10 a 14 días, ¿no? 100 miligramos cada 12 por 10 a 14 días, incluso no, más de 14 días, o sea, 2 semanas es ideal en estos pacientes. Y los criterios de severidad en estos pacientes, que incluso, ¿no? Se recomienda la evacuación del paciente cuando tiene deterioro de conciencia, el paciente que está postrado, el paciente que comienza a hacer distrés respiratorio o que convulsiona, o que tiene ictericia muy marcada, el hecho de encontrar hemoglobinuria, el hecho de encontrar algún sangrado anormal, la anemia severa en estos pacientes y el colapso circulatorio como el edema pulmonar son los criterios de severidad, ¿no? Y bueno, el manejo de la malaria, ¿no? Severa, especialmente la cerebral, como se suele llamar, básicamente al inicio, ¿no? El gluconato de quinidina, siempre la quinina o quinidina ha sido muy efectiva, siempre ha sido muy efectiva. Y en su vía parenteral es uno de los que tiene más efectividad en realidad como plasmocida, ¿no? Entonces es bastante, pero su utilidad es bastante limitada. Esto generalmente se hace en unidades
Esto en los pocos sitios donde se hace en el Perú es en Iquitos y en el Instituto Tropicales, ¿no? Donde se usa el gluconato de quinina, que es básicamente para el manejo ya del paciente que tiene enfermedad severa, ¿no? La alternativa es el artesunato, ¿no? También, y la plasmaféresis, ¿no? Que es otra opción ya salvatoria del paciente muy severo. Entonces hay que considerar que la respuesta a la enfermedad, ¿no? Hay una protección a veces inicial, pero no para la infección, sino para la parasitemia, ¿no? Entonces, pero no para correr a hacer el cuadro infeccioso, ¿no? Puede haber la parasitemia asintomática en algunos pacientes sin enfermedad y eso va a hacer funcionar como reserva, ¿no? Y bueno, en los pacientes que tienen enfermedades genéticas como sickle cell y deficiencia de glucosa confieren resistencia, y justamente eso es lo que se asocia a la etnia negra, ¿no? O sea, el sickle cell anemia, ¿no? Que muchas veces son portadores o hacen enfermedad y eso les confiere resistencia a la enfermedad, ¿ok? Entonces, la prevención, hay que ver, ¿no? Hay que ubicar las áreas libres de resistencia a cloroquina, ¿no? La cloroquina semanal en los pacientes que recién arriban a un lugar, ¿no? Y la mefloquina también es una alternativa en los pacientes que llegan recién a una zona de alta actividad de enfermedad. Como decíamos, la doxi, ¿no? También puede ser utilizada en lugar de usar la cloroquina, ¿no? Se puede utilizar doxiciclina, 100 miligramos día, 2 días antes de viajar y diario hasta 4 semanas después, como preventivo en una persona que va a estar por un tiempo corto en una zona de alta actividad de malaria, ¿no? Hay que tener en cuenta que a veces es muy difícil evitar que el paciente, las personas, se contagien.